Muy bien, vamos a ver otro pasaje de la palabra de Dios que me gustaría compartir con todos ustedes. Hace un momento atrás le compartí acerca de un pasaje que creo que es uno de los más importantes de la Biblia, que hablaba del Evangelio, hablaba de la resurrección y qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda los 3 puntos que dimos que debíamos tener que estar firmes, constante y creciendo? ¿Qué significaba ser firme? ¿Se acuerda o no? Recuerde, crecer para abajo, muy bien, muy bien. Constante es algo lo que me ayuda a terminar las cosas, ¿verdad? Y creciendo, ¿qué era lo que significaba? A ver si se acuerda alguno. Ser mejor, muy bien, gracias hermano. Qué bueno. Vamos a ir ahora a un pasaje que yo encuentro en la Escritura y me hace bien. ¿Usted tiene a veces pasajes que le hace bien a usted o no? ¿Tiene algún pasaje que le hace bien o no? Y sabe que hay un pasaje en la Escritura, en 1 Timoteo, vamos todos conmigo, 1 Timoteo, capítulo 1, donde encontramos allí el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo amado, Timoteo. Timoteo en ese momento estaba llegando a ser el pastor en la iglesia de Éfeso, una iglesia muy importante donde Pablo ministró por 3 años allí, donde Timoteo quedó como pastor de la iglesia, donde el apóstol Juan tuvo su ministerio también, donde también el Señor Jesucristo la escoge para escribir, ¿se acuerda? Las 7 iglesias del Apocalipsis, la primera en la de Éfeso. Entonces esa iglesia de Éfeso es una iglesia muy importante, muy buena. Los temas que pueden salir de ese pasaje es el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, porque quiero que milites la buena milicia. ¿Hay alguien acá que estuvo en el ejército o fue militar o algo aquí? ¿Alguno de los hermanos? Bueno, yo estudié en un colegio militar en Argentina, en la Fuerza Aérea. Y sabe, cuando uno piensa en el tema de los militares y militar la buena milicia, significa que la clave de ser un buen militar es la obediencia. ¿Usted sabe eso o no? Es obedecer. Es obedecer a lo que te dicen que hagas, es obedecer a las autoridades que tenés. Una vez me tocó ir a predicar a un lugar donde era un colegio militar y de repente necesitaba una silla, solo una silla, para una obra que estábamos por hacer en ese lugar. Y le digo a uno que lo tenía al lado mío constantemente, vieron con los militares a veces son muy cuidadosos, entonces tenía uno al lado mío y le digo, mira, necesito una silla. Entonces miró para todos lados y le dice, tú, segundo año, ve y busca una silla. El de segundo año miró a otro y dice, tú, primer año, nuevo, busca una silla. Y el nuevo me miró a mí y le dijo, no, yo no voy a buscar, tú tienes que buscarme la silla. Y la verdad es que la milicia tiene que ver con la obediencia, con todo lo que significa obedecer. La segunda parte del tema o lo que Pablo trata de escribir en esta, aparece en el capítulo 3, versículo 15, y dice en 1 Timoteo 3:15, dice lo siguiente, para que si tardo, dice el apóstol Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si podemos ponerle un tema a esta carta, tiene que ver con las cartas pastorales que el apóstol Pablo va a escribir y va a decir, mira, en primer lugar, quiero que la milites con una buena milicia, hay que obedecer. En segundo lugar, Pablo le va a decir a Timoteo, mira, esta carta te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, en la casa de Dios. Así es como tú tienes que conducirte. Entonces Pablo va a empezar a escribir esta carta y en el capítulo 1, vayan conmigo, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. Ahora, fíjense bien cómo Pablo se va a presentar. En algunas cartas Pablo se presenta, dice Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Usted conoce la carta de Filipenses, esas cartas que tienen que ver con algún motivo de agradecimiento que Pablo va a escribir. Pero en esta carta Pablo le va a escribir a Timoteo, quien era su amado hijo.
O sea que la confianza que tenía con Timoteo era muy, muy grande, muy fuerte. Timoteo había ido con él en los viajes misioneros, había estado con él en la iglesia de Éfeso, había estado con él en diferentes lugares y Pablo lo había colocado a Timoteo como el pastor de la iglesia. Y le dice, Pablo apóstol. En otras palabras, Pablo está poniendo las gradas y dice, mira, el que te está hablando tiene autoridad. El que te está hablando te está diciendo algo que es muy importante que tú escuches. El que te está hablando está diciendo algo que tú debes obedecer, ¿no? Usted se acuerda de aquellas conversaciones que tenía con su padre, dice, yo soy tu papá, me tenés que obedecer, ¿o no? Yo soy esto, te tienen que obedecer. Y allí Pablo se presenta a Timoteo de esa forma. Y le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. El saludo que le da es algo muy lindo porque dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esas tres palabras son muy lindas para poder describirlas, ¿verdad? En primer lugar, dice, es un saludo griego que Pablo le va a dar y dice, gracia. Todos necesitamos eso, ¿no? Gracia es todo aquel don inmerecido que Dios nos da a nosotros, ¿no es cierto?, que no podíamos merecerlo. ¿Cuántas cosas por gracia tenemos, ¿no? En segundo lugar, la palabra es misericordia. Dice, no solo Dios te dio cosas muy buenas a tu vida, sino que no te dio lo que tú merecías. Esa es la palabra misericordia, que Dios no nos da lo que merecemos. Y paz. ¿Cuántos necesitan paz en la vida? Dígame, ¿necesita paz usted? Qué lindo ese saludo, ¿no? Dice Pablo, le dice, mira, te saludo con toda la gracia que Dios te dé, con toda la misericordia que Dios no te da lo que te mereces. Y en tercer lugar, paz. ¿Cuánto necesitamos esa paz a veces en los hogares? ¿Cuánto necesitamos paz en la vida personal? ¿Cuánto necesitamos la paz para conducirnos? ¿Verdad? Entonces dice Pablo, gracia, misericordia y paz. Dice, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. El primer recado, vamos a decirlo, lo primero que Pablo le va a decir al joven Timoteo, como pastor de una iglesia, como algo que tenía que obedecer como la milicia, y como algo que él tenía que entender para saber cómo conducirte en la casa de Dios. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo es, en primer lugar, es esto, Timoteo, tú tienes que cuidar la palabra de Dios. Vamos a repetir todas estas frases. Cuida la palabra de Dios. Vamos a repetirlo todo. Cuida la palabra de Dios. Sumamente importante. ¿Sabe, Timoteo? Mira, la única forma que la iglesia se va a edificar es con la palabra de Dios. La única forma que la iglesia va a crecer es con la palabra de Dios. La única forma que tú tienes para aconsejar es con la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo tuve una vez un profesor que quizás usted lo conoció, es el doctor Charles Ryrie, es el comentarista de esta Biblia, el doctor Ryrie. Y él fue profesor nuestro y, ¿sabe? Él decía, no importa lo que tú sientas, lo importante es que tú obedezcas lo que Dios dice. ¿Se da cuenta? Porque a veces pensamos que nosotros sentimos que debemos obedecer, o sentimos que debemos hacer tal cosa, o sentimos, y él decía, no te rijas por lo que tú sientas que debes hacer, porque tu corazón es engañoso más que cualquier otra cosa, dice. O sea, por sentimiento no te debes conducir, te tenés que conducir por lo que dice Dios en su palabra. Y si Dios lo dice en su palabra, Él sabe, Él se arregla, esa es la solución, no hay para dónde.
Es interesante porque Dios habla en su palabra acerca de cómo conducir nuestro matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, cómo debemos ser con nuestras finanzas, cómo debemos ser los unos con los otros. Es la palabra de Dios la que nos debe regir a nosotros, no nuestros sentimientos, sino lo que Dios dice. ¿Amén o no? Amén. Es la palabra. Entonces lo primero que Pablo le va a decir a Timoteo, mire, te mando, te pido que saques a aquellos que enseñan diferente doctrina, que hablan de fábulas y cosas. Ese pasaje es impresionante porque Pablo dice, ni prestes atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación, que es por la fe. Así te encargo ahora, el versículo 4. Entonces lo primero que la iglesia o que Pablo tenía, que Timoteo tenía que cuidar, era número 1, cuidar ¿qué? Oye, ¿qué pasó? Vamos todos juntos. Tenía que cuidar la palabra de Dios. Cuidemos la palabra, hermano. Yo tengo mucho temor del Señor en el tema de la palabra, ¿no? Y a veces, hoy en día, yo me acuerdo, no sé usted, hace muchos años atrás, que nosotros éramos identificados, los cristianos, por este libro que llevamos en la mano los domingos a la mañana. ¿Se acuerda o no? Que usted lo llevaba y iba a decir, ese muchacho va para la iglesia, ese muchacho va para la iglesia. O sea, ahora tenemos esto, ¿verdad? Y tenemos la Biblia acá. Y está muy bueno que usted la tenga aquí. Y sería bueno que tenga muchas versiones, y sería bueno que tenga las Biblias de estudio y todo lo que usted quiera. Pero Pablo le dice a Timoteo, cuida la palabra de Dios. Yo quiero seguir identificándome con este libro en mi vida. Que la gente vea que yo leo este libro. Lo mejor que yo puedo dejarles a mis hijos es que ellos me vean a mí junto a la palabra de Dios. Entonces, cuídalo. Muy importante en la vida. En segundo lugar, tiene que ver con algo muy importante. Fíjense, ve lo que dice versículo 6. Pero las cuales, dice, así te encargo ahora, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que habla ni lo que afirma, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La segunda cosa que Pablo le va a decir a Timoteo, mira Timoteo, lo primero que yo quiero que tú cuides es vamos otra vez, es la palabra de Dios. Pero la segunda cosa que yo quiero que tú cuides es el propósito de Dios. ¿Sabe? Hoy en día estamos viviendo en eras donde hay muchos temas de que hay gente que trae cosas nuevas en la Biblia. Dice, no, yo encontré esto, que la Biblia dice esto, que la Biblia dice lo otro, que mejor aquí es esto, que este dijo otro. Y yo una vez hace un tiempo atrás prediqué en la iglesia un tema que como le decía, me hizo bien a mí. Yo sigo estudiando la palabra de Dios y sigo aprendiendo en la escuela y todo eso. Pero, ¿sabe? Tengo la oportunidad de leer muchos libros. Y yo escuchaba las últimas predicaciones de mucha gente que decía, porque tal autor dice esto, porque tal autor dice esto, porque este autor dice lo otro, porque este autor dice aquello, Y yo ese día prediqué y dije, ya paremos de hablar de los autores que dicen tantas cosas, que son buenas, por supuesto. Vamos a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice, porque el propósito debe ser el siguiente. Dice Pablo, cuida el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y mire, hay dos cosas muy claras en la Biblia que tienen que ser el propósito de una iglesia, que tiene que ser el propósito de una persona, que tiene que ver con el evangelismo y con el discipulado. ¿Sabe? La mejor manera que usted tiene y yo tengo para mostrar el evangelio, ¿no es cierto?, es para que nosotros podamos compartir el evangelio a otras personas. Cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. Y la Biblia dice que predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que a veces hay oportunidades que gente viene y te dice, oye, cuéntanos, ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo?
esa es una oportunidad tremenda para predicar. Pero hay veces que no surge la conversación así. Surge la conversación como con una pregunta, diciéndole, ¿qué tú piensas acerca de Dios? ¿Qué tú piensas acerca de la palabra de Dios? ¿Qué tú crees que Dios puede hacer? Saben, en República Dominicana muchas veces me tocó tomar Uber de un lado para otro, y yo propuse en mi corazón que cada vez que me subí en Uber, le iba a preguntar a ese muchacho si iba a la iglesia, ¿no? O hace cuánto, yo le pregunto así medio broma, medio en serio, le digo, ¿hace cuánto que no vas a la iglesia? Y me miran así como diciendo, oye, si tengo tiempo, me dicen algunos, ¿no? Hace tiempo que no voy, y no, tiene razón. Y ahí empieza una conversación que tiene que ver con el Evangelio. ¿Sabe? El propósito es que usted y yo seamos testigos de Dios en el evangelismo. Y el propósito de Dios tiene que ver con el discipulado, con el ayudar a alguien más a crecer en su vida cristiana, ¿no? Y eso tenemos tremendas oportunidades para poder hacerlo. Tenemos oportunidades para hacerlo con nuestra familia, tenemos oportunidades para hacerlo con personas en la iglesia, tenemos oportunidades para hacerlo con los niños, tenemos oportunidades para hacerlo de muchas formas. Porque a veces, en vez de ocuparnos en el evangelismo y el discipulado, nos ocupamos de la vana palabrería que dice allí. Empezamos a discutir que cosas que tienen 400 años de discusión. Empezamos a discutir de temas que no edifican a nadie, dice Pablo. Empezamos a discutir del tema de esto, de la otro, dice, lo más importante para la iglesia, para que sepas cómo debe conducirte, es que en ese lugar tenemos que predicar la palabra, tenemos que discipular, y los creyentes tienen que vivir eso. ¿Amén? ¿Está conmigo con eso o no? Es lo que la Biblia dice. Si no está conmigo, bueno, tengo un problema, pero dice ahí, la Biblia dice eso. Ahora, dice el Señor, ¿no es cierto? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, primero quiero que cuides la palabra de Dios. En segundo lugar, yo quiero que no te desvíes a vana palabrería y quiero que cuides el propósito de Dios. Vamos a repetir todo juntos. Quiero que cuides el propósito de Dios. Claro, evangelismo es discipulado, es presentarle a Cristo a las personas que nosotros tenemos. En tercer lugar, dice la palabra de Dios, voy a ir más rápido que tengo que terminar en unos minutos, dice la palabra de Dios en el versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. ¿Sabe? Le decía que esta palabra me hacía bien a mí porque es muy importante en mi vida personal, ¿no? Dice Pablo, yo quiero que milites la buena milicia. Dice Pablo, esto tenés que saber para saber cómo conducirte en otros lugares o en otra iglesia. Entonces lo primero que tú tienes que tener claro es que debes cuidar, número uno, la palabra de Dios. En segundo lugar, debes cuidar el propósito de Dios, que es el evangelismo del discipulado. Pero lo tercero que Pablo va a mostrar acá, y lo hace 3 veces en el Nuevo Testamento, es tenés que cuidar tu persona. Tu persona. Dice Pablo, yo doy gracias a Dios porque Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio antes, habiendo sido blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, a un asesino. Dice, la gracia de Dios fue más abundante en Cristo Jesús en mi vida. ¿Sabe? El arma más poderosa que tenemos para el evangelismo es usted mismo, ¿sabía o no? ¿Qué es lo que la gente ve en usted? Es tan importante eso. La gente le debe ver a usted como un hijo de Dios, número uno, ¿verdad? ¿Debe tener el gozo del Señor en su vida o no? ¿Sí o no? Amén. Algunos se lo tienen que decir a su cara, ¿verdad? O sea, tenemos que tener gozo.
Y la gente le gusta cuando la gente tiene gozo, y la gente quiere estar con gente que está contenta, la gente quiere estar con gente que a pesar de las dificultades puede tener la paz y el gozo de Dios en su vida. ¿Sabe? Yo tengo un hermano que no es creyente aún. Es una muy buena persona, pero no es creyente. Y sabe, hace muchos años atrás, yo trabajaba con él y nos iba muy bien. Él tenía un negocio y yo tenía otro y estábamos juntos haciendo cosas. Y de repente yo decidí servir al Señor y tuve que dejar todo atrás y dedicarme a servir a Dios, a buscar y a estudiar la palabra de Dios en esa época. Y sabe algo que un día estábamos en el cuarto durmiendo y hablando y me dice, yo no sé, Marcelo, dice, antes vos tenías dinero, por decir algo, tenías un vehículo, tenías esto, tenías lo otro, y si ahora no tenés nada de eso, dice, pero te veo bien, te veo feliz. Y en un inconverso diciéndome eso a mí. ¿Sabe qué es? Es la gracia de Dios en nuestra vida. Y el mayor testimonio que nosotros podemos dar afuera es nuestra vida. Porque podemos ser alguien muy bueno aquí en la iglesia y hacer todas las cosas que la iglesia dice que debemos hacer, pero afuera somos totalmente diferentes. Entonces es muy importante para usted y para mí que cuidemos nuestra persona. Pablo decía, yo doy gracias a Dios, porque la gracia de Dios fue mucho más abundante, y eso fue lo que me cambió a mí, dijo Pablo. Y eso es lo que yo muestro al mundo, y lo contó 3 veces en diferentes oportunidades su testimonio. El testimonio es lo más importante que usted tiene, por eso tiene que cuidarlo. Usted sabe que la gente se puede dirigir a nosotros como diciendo, ese es creyente, ¿vieron? O puede decir, mirá el creyente. Dijeron lo mismo, ¿verdad? Pero con diferente tono. Mirá el creyente. Ese creyente. ¿Sabe? Muy importante el tema del testimonio. Mi padre le prediqué muchas veces y en todas las prédicas que pudimos hablar con mi papá, él era esos inconversos fieles y buenos, ¿verdad? Que él me decía, ¿vos querés que sea como tal persona o tal persona? Me mataba. No tenía ningún argumento. Entonces tenía que decirle, no quiero que sea como ellos. Yo creo que tú tienes que arreglar tu cuenta con Dios, no mirar a los demás. No vamos a poder hacer eso delante de Dios. Pero él me decía, ¿ves? El testimonio gana personas para Cristo. No se olvide eso. Usted es el mayor recurso que Dios tiene para que otras personas puedan conocer al Señor. ¿Amén o no? Entonces, lo primero que tenían que cuidar, ¿qué era? La palabra de Dios. El segundo que tenían que cuidar era el propósito de Dios. Lo tercero que tenían que cuidar, ¿qué es? Tu persona. Y en último lugar, terminando. Entonces, las 12 en punto, dice la palabra de Dios así. Dice el versículo 16, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, dice Pablo, esa palabra por tanto va a conectar todo lo que está atrás con lo que está delante. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y sabe, ese versículo me encanta porque lo primero que tenía que cuidar era la palabra, en segundo lugar el propósito, en tercer lugar mi persona. Pero en cuarto lugar, algo que me hace bien o que usted le debe hacer bien, es el siguiente, tenía que hacerlo con P, ¿verdad? Palabra, propósito, persona. Pero en último lugar, lo que es importante para su vida y mi vida es tener claro que debemos proyectar la gloria de Dios. Dice Pablo, al único y sabio de Dios, inmortal, invisible, a Él sea la gloria. ¿Sabe algo que es bien importante en la vida de suya y mía? Es que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, sea todo hecho ¿para qué? Para la gloria de Dios.
Recién escuchamos el grupo de alabanza, me encantó a mí, no sé si a usted le gustó, pero a mí me encantó escucharle cantar. Me encantó la niña que cantó, qué precioso, ¿no? Que cantó, que no solo cantó, sino que nos hizo cantar a todos nosotros. Pero el grupo de alabanza sale de cantar y dice, esto es hecho ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿no? La predicación puede gustarle o no gustarle, pero lo hacemos para Dios, para la gloria de Dios, ¿no? A veces el diablo le dice a algún predicador, dice, qué lindo mensaje, qué lindo. No, es para la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que aprendí en mi vida hace muchos años atrás? Es esto, que Dios nunca, pero nunca, nunca comparte su gloria con nadie. Con nadie. Toda la gloria de Él. El día que nosotros empecemos a compartir parte de esa gloria, es cuando... ¿Quién se acuerda del diablo hizo eso? Quería lo mismo. ¿Y cómo le fue? Entonces yo quiero animarte hoy, para que sepas cómo debes conducirte, dice Pablo a Timoteo, su amado hijo en la fe. Tenés que tener cuidados en la vida. Tienen que ver, en primer lugar, cuidar, ¿qué debemos cuidar? Vamos todos juntos, a ver si lo escucharon bien. A ver, debemos cuidar ¿qué? En segundo lugar, debo cuidar el propósito de Dios. En tercer lugar, debo cuidar tu persona. Y en último lugar, debo cuidar la proyección de la gloria de Dios. Así que Dios le bendiga, hermano, que sea la palabra de Dios la que llegue a sus corazones, que sea la palabra de Dios la que esté obrando en su vida. Quiero agradecerles por la oportunidad de conocerles, de estar este día con ustedes. Oren por nosotros. Hoy mismo salimos para el país más lindo del mundo, Dominicana. Así que ahí, mañana voy a desayunar mangú dominicano. Entonces, gracias por esta oportunidad y ha sido un placer para nosotros poder conocerle. Que Dios le bendiga.